para escuchar a Dios, sí o no? Repito, al final hacemos la cena del Señor, los anuncios también al final, en un momentico. Vamos a la palabra, voy a ser corto, conciso, porque estoy seguro que hoy Dios va a ministrar nuestra vida de una manera extraordinaria. Los niños pueden subir, todos los niños suben por favor, y usted acompáñeme a Números capítulo número 20. Números capítulo número 20. La enseñanza o prédica de esta mañana se llama, allá atrás, al fondo, pendiente ahí por favor, se llama el quirófano. Vamos a hablar de, o darle esta línea, el quirófano. ¿Listo? Préstele mucha atención, por favor. Que el Señor sea hablando a tu corazón y que usted ojalá sea respondiendo al mensaje del Señor en esta mañana. ¿Estamos listos? Números, capítulo número 20, versículo número 4. Leo para ustedes, síganme ahí, voy a leer en Reina y Valera. Reina y Valera. Dice así: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Versículo número 5, sigue preguntando el pueblo necio: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas y de granadas, ni aún de aguas para beber. Versículo número 8, viendo que el pueblo estaba atacando a Moisés, a Dios, quejándose y todo lo que estaba pasando. Dice el versículo número 7, dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés, viendo lo que estaba pasando. La gente estaba criticando, estaba señalando, estaba juzgando, pero Dios le habló a Moisés, diciendo, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará de su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Contexto de lo que estoy leyendo: el pueblo viene de una caminata considerable, están fatigados, cansados, tienen sed. Tus animales están muriendo también por falta de hidratación, de hidratarse. Y frente a esta crisis, entonces la reacción del pueblo es criticar, murmurar, señalar. Cada vez que pasa algo que no hay una explicación o que no es parecido a lo que tú crees que tiene que estar pasando, la reacción de la gente siempre es criticar, murmurar y señalar. Sin embargo, sabe, esto no es nada diferente ni extraño, porque el pueblo de Israel siempre presentó este comportamiento durante su travesía. Es decir, Moisés tuvo que aguantar siempre este tipo de reacciones del pueblo cuando las cosas no salían bien. Para fortuna, Dios está en el asunto, porque Dios está en el asunto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale que está al lado, Dios está en el asunto. Para fortuna. Amén. Y Dios trae la solución. Y le habla a Moisés y le dice: Moisés, la solución es sencilla. Háblale a la peña. Háblale para que la peña brote agua. Esto es un milagro literal, porque una roca, una piedra botando agua para un pueblo grandísimo. Y esta es la instrucción muy clara: háblale. Hemos hablado de este mensaje en varias direcciones, pero hoy quiero que entienda esta dirección. Se entiende que Moisés no pudo hablarle a la roca, sino que le pegó con la vara, y esa aplicación se la hemos dado y creo que es muy válida y muy bíblica, porque Moisés no estaba acostumbrado. Siempre ha usado la vara por 40 años y ahora Dios estaba diciéndole: vamos a cambiar el sistema, vamos a hacerlo diferente, ya no es con la vara, ahora va a ser con la boca. Lo hemos enseñado muchas veces. Pero la reacción de Moisés es extraña, pero a la misma vez es entendible cuando hay cosas que no se han resuelto.
¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Versículo número 10. La reacción de Moisés es la reacción que cualquier persona tendría cuando no tiene cosas resueltas en el corazón. ¿Qué hizo Moisés? Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Versículo número 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Esta fue la reacción de Moisés. Ahora, ¿qué pasó? Porque si usted conoce la historia se da cuenta que hubo una consecuencia grave y fue que ellos no entraron a la tierra prometida. Como que hubo un castigo de parte de Dios hacia Moisés por reaccionar de una manera equivocada. Pero ¿por qué? ¿Por qué Moisés reacciona así frente a cosas que parecen justas? ¿Qué estaba pasando con Moisés? ¿Qué sucedió con Moisés? ¿Hasta dónde llegó el agitamiento y el desespero de Moisés, que en su tono se escucha, hablándoles de rebeldes, de estar fatigados con un pueblo todo el tiempo encima, hablándole, diciéndole cómo hacer las cosas, criticándolo, quejándose todo el tiempo? Y es natural, y Dios tenía la solución. Había agua para el pueblo, pero el líder hizo algo mal. El líder no pudo comprender el trabajo en el corazón, no pudo desligar ese asunto que estaba pendiente allá adentro. Y ese asunto pendiente lo llevó entonces a hacer las cosas equivocadas. Por supuesto, cada vez que algo se hace mal, tiene sus consecuencias. Y las consecuencias fueron que dice la Biblia más adelante que ellos no creyeron, Aarón y Moisés, y aunque hicieron lo correcto y Dios cumplió su palabra y salió agua, Dios no se quedó solo con el hecho de que ellos obedecieron, sino la intención con que lo hicieron. Y esto es muy importante. Tenga claro algo. Cuando usted está en un lugar de autoridad o en un puesto de autoridad, Dios siempre va a respaldar la obra, porque la obra es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios respalde lo que estás haciendo no necesariamente significa que esté bien hecho. ¿Aló? ¿Por qué, pastor? Porque hemos aprendido, Dios mira no lo que mira el hombre, sino el corazón. Y esto es un engaño muy fuerte y ahorita se lo quiero mostrar. Porque cuando no hay asuntos pendientes solucionados en el corazón y usted quiere examinar su caminar dependiendo de los resultados, es tedioso. Porque usted ve resultados y como usted ve resultados, usted piensa que todo está bien. Y no necesariamente. Pueden haber resultados en tu vida y no tiene nada que ver con que lo estés haciendo bien. Es que Dios está respaldando su obra. Pero usted está en el examen sacando un 0. ¿Me escuchó? Entonces, en el poder o en el lugar de autoridad que estés, Dios va a respaldar. Pero ahí donde la gente no entiende que muchas veces, aunque Dios te respalde, si no hay cosas conclusas acá adentro, hay algo inconcluso, es un engaño. Es un engaño pensar que porque las cosas salen bien o porque Dios está respaldando, estamos siendo aprobados por Dios. Aquí hay algo que no funcionó y Dios se lo aplicó a Moisés, porque a mayor entendimiento, a mayor autoridad, a mayor revelación, pues de esa misma manera yo creo que vamos a ser juzgados y vamos a ser y tenemos que dar cuentas. Y Moisés era un hombre que literal conocía a Dios, había visto a Dios, dice la Biblia, y perdió el examen haciendo lo correcto, haciendo lo que tenía que hacer y Dios respaldándolo, pero perdió el examen. Eso le pasó a Moisés. Conclusión de la dirección de esta historia.
algo no estaba resuelto en la vida de Moisés. Algo no solucionó Moisés en la travesía como líder. Algo le pasó a Moisés en el corazón. Moisés se fatigó. Moisés se obstinó del pueblo. Moisés se cansó de la gente. Moisés, incluso usted lo ve que en algunos episodios de depresión que muestra Moisés, quítame la vida, quítame el cargo, no quiero más esto. Y en esos episodios, cuando Dios trabajaba con él, Dios lo levantaba otra vez, pero había algo inconcluso que no cuadraba, porque siempre pareciera que él estaba cargado con el pueblo. Por esa inconclusión en el corazón es que la gente reacciona mal. En este caso, Moisés reaccionó mal. Había algo que no cuadraba allí. Si usted no entiende esto, usted va a creer que Dios es severo a la hora de juzgar a Moisés y decirle: Moisés, no me gustó, por tanto tienes que ser corregido, y parte de la corrección, no vas a entrar al pueblo, no vas a entrar a la tierra prometida. Pareciera que es muy duro Dios, pero no. Repito, a mayor autoridad y revelación, mayor responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? La idea inmadura del ser humano es creer que porque todo está saliendo bien, entonces las cosas están bien. Mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la otra historia que me parece fascinante y quiero complementarla con esta. Vamos a hablar de un personaje muy interesante llamado Ahitofel. Y quiero que empecemos a ver algunas características importantes de Ahitofel en la línea de cosas no resueltas. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Esta es una característica palpable de Ahitofel. Dice así: el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Escúcheme muy bien. Ahitofel, primer personaje Moisés, segundo personaje Ahitofel. Dice la escritura que Ahitofel, cada vez que se le pedía un consejo, era como pedírselo a Dios. Era un hombre alineado. Era un hombre respaldado y usado por Dios. Aquí dice, el consejo de Ahitofel era como el consejo de Dios, tanto para el rey como para el príncipe. Era alineadito el consejo. Y cuando pensamos en Ahitofel, decimos: pero entonces, ¿por qué Ahitofel después traiciona a David usando al bobito de la historia llamado Absalón? Y la respuesta es este mensaje: por cosas inconclusas, cosas que no se concluyeron acá mientras pasaron. ¿Quién era Ahitofel? Esto lo enseñé en intercesión. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3. ¿Quién era realmente Ahitofel? Ya sabemos que en su rol de consejero era como el respaldo de Dios, era impresionante. Pero ¿quién era Ahitofel? Escuche esto. Número 1. Primera de Samuel 16, 23. Primera de Samuel 11, 3. Sí. Envió David a preguntar segundos. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Présteme atención, por favor, porque lo que le voy a enseñar es tremendo. Por lo menos cuando yo lo aprendí, cuando lo vi, cuando dije: ¡wow! Ojo, atención. Betsabé es hija de Eliam. Atención. ¿Y quién era Betsabé? La mujer de Urías. ¿Quién era Urías?
Urías era el esposo de Betsabé. Betsabé fue la mujer con la que cayó David. Atención a esto. Ojo, ojo. ¿Quién era el papá de Betsabé? ¿Están conmigo o no? Los que estén dormidos digan amén. Bueno, muy bien. Betsabé es la que cayó con David, ¿cierto? Pero Betsabé tiene un papá que se llama Eliam. Atención. Y nombran a Urías el Eteo porque era el esposo de Betsabé que David mandó a matar. Producto de ese adulterio, ¿qué pasó? A ver, los que estaban en Biblia, ¿qué pasó? No, señor. Oigan a este. Discipulado 1 otra vez. ¿Qué pasó? Quedó en embarazo. ¿Se sabe la historia o no? Se la cuento. A ver. David cae en adulterio con Betsabé, la que está diciendo ahí la Biblia, que su papá es Elián. Cuando cae en adulterio y se da cuenta que queda en embarazo, David no solo comete adulterio abusando de su poder, sino que David manda matar, en otras palabras, a Urías, que era el esposo de Betsabé, para tapar el pecado, porque la mujer había quedado panzona. ¿Me escucha? Cuando muere Urías parece que todo queda bien. Y él se casa con Betsabé y todo el tema. Y el niño o la niña venía en camino, tapamos el pecado, aquí no pasó nada. Un asunto no resuelto. Hasta ahí. ¿Listo? Vamos al otro versículo. Segundo de Samuel 23, 34. Yo sé que es aburrido cuando uno enseña. De hecho, a mí me gusta enseñar, pero predicar más. Pero es que Dios me está moviendo a enseñarle del corazón y necesito enseñarle. Ojo lo que dice este versículo. Elifelet, hijo de Asbai, ya saben los nombres aquí para que le pongan a sus hijos. Hijo de Maca, Eliam, hijo ¿de quién? El Gilonita. Entonces, piense, es que hace la gente lee así y ya no, piense. Aitofel es el papá de Elián. Elián es el papá de Betsabé. Y Betsabé es la mujer con la que cayó David. Y Aitofel es el consejero de David y de Absalón. ¿La entendió o se la explico con plastilina? Dicen los estudios, entonces en otras palabras, Aitofel era abuelo de Betsabé y iba a ser bisabuelo. ¿Escucha? ¿Qué pasó en la historia, pastor? Por causa del pecado de David, el niño murió. Y ahí empezó un asunto no resuelto. Se cree que el odio y la amargura que se le creó al bisabuelo llamado Aitofel fue tan tremendo que fue la razón. Se habla, no bíblicamente, porque bíblicamente no nos da estas historias, pero sí historial y teológicamente. ¿Por qué él esperó el momento exacto para meterle la puñalada a David? Porque tenía un asunto no resuelto. Aitofel estaba amargado porque se le había muerto el bisnieto. Aitofel tenía problemas en su corazón con David porque David había destruido el hogar de su hija. Aitofel odiaba a David. Aitofel quería venganza contra David.
Esta es la historia no contada cuando usted lee la Biblia por leerla. Había algo inconcluso. Y présteme atención porque aquí es donde desarrollamos el tema. En la inconclusión dice la Biblia que Aitofel daba consejos como si fuera Dios. Y es que a veces nos engañamos porque creemos que aunque parece que todo está bien, si hay algo inconcluso, si no revienta hoy, revienta mañana, señores, pero un día revienta lo que está inconcluso. Por eso no podemos ser como los gatos. Le he mostrado yo a usted que los gaticos tapan la arenita, tapan la embarradita y siguen adelante. Cada vez que el ser humano no concluye sus temas, no los enfrenta, no los sana, no los pide perdón, no los suelta, queda algo inconcluso. Y la gente se engaña porque aunque hay algo inconcluso, Dios me está usando. Aunque hay algo inconcluso, Dios me está respaldando. Aunque hay algo inconcluso, yo soy el que tengo la voz de Dios. Aunque soy algo inconcluso, Dios me está usando. Y como creemos que Dios nos usa porque somos el que tenemos el consejo de Dios para los demás, entonces creemos que todo está bien. Pero llega un momento, por más que Dios te esté usando, por más que tu familia esté bien, por más que tu economía esté bien, que si hay algo inconcluso, un día el diablo te la va a cobrar. Yo me imagino ese ente, hoy llamamos a Aitofel un espíritu. Pero Aitofel no es un espíritu, era una persona. Pero ese ente que se movía atrás porque no había algo inconcluso, diciendo: hoy voy a usar a Aitofel. Tenía una crisis David y ahí estaba Aitofel. Vamos hacia adelante. Aquí estoy yo. No es el tiempo de traicionarlo. Vamos a darle por donde más le duele. Y pasaron los tiempos y Aitofel se estableció como un consejero leal e íntimo. ¿Cuántas veces tuvo para pegarle la puñalada a David? Cualquiera. Pero no era el tiempo. Pero había algo inconcluso. Dios me está usando, pero hay algo inconcluso. Dios te está bendiciendo, pero ojo, no quiere decir que no haya algo inconcluso. Esto es fuerte y tiene que ver con el corazón. Por eso yo le digo a mi esposa: mire, cuando pasan momentos difíciles, no veamos a la gente, veamos el corazón de nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar el asunto? Porque si pasamos la página sin concluirlo, eso después va a estallar y va a reventar. Y no podemos ser a estas alturas del partido, ser tan ingenuos espiritualmente que pensar que porque las cosas salen bien, o porque Dios nos está usando, o porque las cosas funcionan en el hogar, o porque funcionan en la economía, está bien. Pero un día, si sigues siendo como ese gatico que tapa las embarradas, un día el diablo las va a destapar. Y Aitofel esperó. Y Aitofel esperó el momento adecuado. Y Aitofel vio toda la situación. Aitofel era como ese Naamán esperando su momento. Pero lo que más me extraña a mí es si una persona tiene algo inconcluso en el corazón, porque Dios lo usaba. La raíz de este hombre. ¿Usted se imagina sirviendo al hombre que mató a su nieto? Bueno, que usted le echa la culpa que mató a su bisnieto. ¿Usted se imagina a ese abuelo sirviéndole a David y por dentro diciendo: desgraciado tú mataste a mi mejor yerno? Pero cada vez que Aitofel estaba en posición, Dios lo respaldaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda. No a veces por amor a uno, sino por amor a ustedes. Por eso muchos no pueden entender cómo un pastor que tanto fue usado, al otro día vemos que revienta una olla podrida. ¿Y qué pasó si yo estuve con él y Dios me bendijo y empujaba a la gente y soplaba y caía todo? Un Aitofel que tiene algo inconcluso
que Dios lo usa como usó a Moisés, no porque Moisés haya hecho las cosas bien, sino porque el pueblo necesitaba agua y Dios tenía que respaldar su palabra, señores. Por eso yo creo que la medida exacta no puede ser de ninguna manera el fruto. ¿Me está escuchando? No puede ser el fruto. No puedes pensar que con que las cosas están bien o están saliendo bien es porque todo está bien. Si no concluimos, un día eso va a explotar y va a salir. Es lo que le pasó a Aitofel, señores. Había una raíz, una amargura tremenda en Aitofel. ¿Cuándo llegó el tiempo correcto para que Aitofel mostrara quién era realmente? Que estaba amargado, que tenía deseo de venganza, que quería acabar con la persona que servía. Segunda de Samuel o segundo de Samuel 15:12. Este espíritu, este ente usó al más baboso de la historia. El más baboso era Absalón. Absalón era un príncipe que un día iba a ser rey, pero quería adelantarse. Y este ente usó al que más ambiciones tenía. Y dice la escritura que mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel. Porque en la cabeza de Absalón, Aitofel era la voz de Dios. Y llamó a Aitofel consejero de David y de su ciudad. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aquí empezó él a sacar su amargura. Aquí él empezó a mostrar realmente quién era Aitofel, usando su liderazgo, usando su capacidad, usando sus dones. Porque para Absalón, el bobito de Absalón era Dios. Y se conspiró y empezó toda la maquinación. Ahora, sabemos de Absalón, sabemos de este tema de Aitofel, pero mi enfoque no es ese, mi enfoque es lo inconcluso para que Aitofel llegue a este punto. Porque es que cuando no hay cosas inconclusas, te puedes convertir. Hay una prédica que yo le llamé, no te conviertas en el monstruo que tanto odias. Hay gente que creció odiando el licor porque vio a su papá borracho toda la vida, pegándole y golpeando a su mamá. ¿Y cómo explicas que ese niño que creció viendo eso, ahora es un alcohólico que le pega a su mujer? ¿En qué momento se convirtió en el monstruo que tanto odiaba? Como usted ve que gente crece con cosas inconclusas en su corazón y después se terminan convirtiendo en lo que tanto odian o en lo que tanto dicen que nunca iban a hacer. ¿Qué está pasando en el corazón que no se ha concluido? Por eso las cosas hay que atacarlas de frente. Si algo está pasando hay que atacarlo, señores. Y no hablo de atacar y hacer un revoltón. Acá adentro ataque sus situaciones inconclusas. La gente se hiere, la gente se molesta. Enfréntelo. No le eche tierra, enfréntelo. Hay algo que no te gustó de tu esposa o de tu esposo, enfréntelo. Soluciónelo, háblelo. Quizás a la primera no van a llegar a ningún acuerdo. Yo cuántas veces me he sentado con mi esposa y al final no llegamos a nada. Pero lo hablamos. Y pasa el tiempito y ella me busca y me abraza, porque ella siempre me busca, hermano. Siempre me busca. Mentira, soy yo. Pero si usted está como el gato echándole arenita, te vas a convertir en el monstruo que tanto odias. Vas a terminar siendo lo que tanto criticas. Hay un mensaje por ahí que vi, me gustó mucho y empecé a investigar un poquito de la hija de Jezabel. El espíritu de la hija de Jezabel es proyectar todo lo que ella carece. Alguien por ahí también vi que subió algo así. Entonces,
El espíritu de la hija de Jezabel es experta en proyectar lo que ella carece. Es decir, si yo soy orgulloso, yo a todos les digo que son orgullosos. Eso fue muy confrontante. Si yo soy un depravado, yo a todo el mundo trato de depravado. Yo critico de lo que carezco. Tremendo, ¿no? Y moverse bajo el espíritu de la hija de Jezabel tiene que ver con convertirse en lo que usted está hablando. Un día va a pelar el cobre. Y todo radica en que no se solucionan cosas en el corazón. Por eso hay que atacarlas, señores. No le eche tierrita como el gato. Si a usted no le gustó algo, háblelo con respeto. Si usted algo lo hirió, por más tonto que le parezca a los otros, háblelo con respeto. Si hay algo que hizo algo en tu contra, a favor o en contra, consciente o inconsciente, háblelo. En el hogar, a veces uno quiere evitarse incomodidades, pero es mejor poner unos rojitos un día y no pálidos toda la vida. Pero a la gente le gusta dejar los ciclos y no cerrarlos. Inconclusos. Y cuando hay algo inconcluso, lo estamos usando todo el tiempo. Atacando a la gente con el pasado, atacando con los errores, queriendo culpar a la gente. Así somos los seres humanos. Pero ¿cuál es la raíz? Que hay algo inconcluso, que hay que solucionar ya. ¿Cómo terminó Aitofel? Segundo de Samuel 17:23. Y este es el fin. Dice que se suicidó. Y así funciona. Cuando el espíritu de Aitofel no logra lo cometido, abandona. Diga conmigo, abandona. Cuando Aitofel no puede lograr su cometido, abandona. Cuando no pudo con el hogar, abandona. Abandona el lugar. No fue capaz de arrepentirse, no fue capaz de acomodar su situación. No le salió el tiro como le tenía que salir, le salió por la culata, abandonó, lo mató. Y es esta sensación de abandono y de suicidar el propósito, los sueños y lo que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué el diablo pone en nuestra mente? Y hablo nuestra porque es que a este pechito también le pasó. Cada vez que no funcionan las cosas como queremos, abandonamos el propósito, abandonamos la iglesia, abandonamos la familia, abandonamos los sueños de Dios, abandonamos por lo que tanto estamos trabajando y esforzándonos. Porque así se mueve este ente, abandonando, suicidando el propósito, el sueño, las vidas de la gente. Si no te puede usar para traer daño, entonces salte de allí. Si no te gustan las cosas, vete. Tengo una prédica que se llama ¿por qué la coges contra la iglesia? Un día se la voy a tirar. Y es que no es un tema propio, es un tema de entes espirituales. Siempre alguien que le pase algo se quiere desquitar con la bendita iglesia. ¿Cuál es la majadería de abandonar el lugar donde Dios te puso? ¿Cuál es la majadería de estar pensando siempre en divorcio y de irte de la casa cuando hay un problema? ¿Cuál es la necedad de terminar, de abandonar lo que estás haciendo? La primer solución es la más fácil y la más cobarde, señores. Empezaste a trabajar y te enfrentaste con un problema en el trabajo. Ay, yo voy a renunciar al trabajo. Deja de ser así. Así se mueve Aitofel. Cada vez que Aitofel no puede y no enfrenta las cosas de la manera correcta, abandona. ¿Aló? Entonces esa bobadita que en el matrimonio, cada vez que peleamos, lo primero que viene el diablo es que te divorcies. Deja de estar abandonando las cosas y enfréntalas, soluciónalas. Cada vez que el negocio no funciona, cerrémoslo. Cada vez que los hijos pelean, entonces hagámoslo de la misma manera. Cada vez que no me gusta, no estoy de acuerdo en algo, entonces me voy del lugar. Cada vez que estás estudiando y se pone cada día más difícil el semestre, entonces renuncia. Ese es el problema.
que cuando Ahitofel no cumple su cometido, y me da mucho coraje, se lo digo honestamente, que si Ahitofel no muere y en vez de suicidarse, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no hace lo de David? Adulteró, embarazó y mató. Y en vez de ir y ser cobarde y renunciar al propósito de Dios, y en vez de suicidarse, porque esa es la solución más fácil, se arrepiente y dice: estoy orgulloso, lo hice mal, cometí pecado, me dejé llevar, miré lo que no tenía que ver. Y baja su cabeza, y por una vez en la vida es humilde en la vida y reconoce su pecado como hizo David y dice: Señor, ayúdame. Y después de que pide perdón, asume sus consecuencias por haber hecho las cosas mal. Porque David es un hombre que dignifica los errores con fe. Él entendió que pecó, pidió perdón, pero también entendió que no podía evadir la consecuencia. El niño tenía que morir y lo enfrentó con valentía y con dignidad. Y el niño ciertamente murió, pero él siguió con su vida porque se arrepintió. Pero a Ahitofel se le quedó una herida en el corazón y después se la cobró a David. Así funciona cuando dejamos las cosas inconclusas. ¿Por qué se tenía que suicidar un hombre que Dios hablaba a través de él? Hay que ir al arrepentimiento. Hay que bajarle los humos al ego. ¿Cuántos divorcios se están perdiendo por orgullosos? ¿Cuántas familias se están perdiendo porque no queremos perder? Y me meto allí porque los hombres somos machistas. Digan amén las mujeres. Y hay que luchar con ese machismo. Pero las mujeres también son feministas. Digan amén los hombres. Lice, no le jale la oreja, la estoy viendo yo. Respete a su esposo. Y es una pelea tonta a ver quién gana y quién tiene la razón. No. Bajémosle 2 rayas. Sanemos. Por favor, el jueves hablé, le dije: usted no puede estar odiando a estas alturas de la vida. Hay gente que está bien, que es difícil tratar con ellos, pero eso no quiere decir que usted tenga que odiarlos, que no pueda estar en el lugar donde ellos están. ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Qué es eso? Levante su mano y diga conmigo: en el nombre de Jesús, hoy renuncio a estar renunciando. Diga: renuncio a la idea de abandonar el propósito de Dios. Digo: voy a ser humilde, voy a bajar la cabeza, voy a aceptar la corrección con dignidad, con valor, pero no voy a abortar el plan de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Por qué, iglesia? Voy terminando. Porque es muy fácil pasar de ser un siervo de Dios a ser un siervo de tus intereses personales. Porque evaluarse en algunas áreas no significa que estemos bien en otras, ya lo hablamos. Porque el que no soluciona y tiene cosas incompletas siempre va a estar esperando el momento correcto para echar todo a perder. Cuando no se resuelven las cosas, terminarás siendo el blanco perfecto. Pasarás de ser bendición a ser maldición. Y no te das cuenta en qué momento. En qué momento una madre que bendice a sus hijos ahora los está maldiciendo porque tiene algo inconcluso.
¿En qué momento saltamos de un extremo al otro? Hay que resolver las cosas pendientes en el corazón. Por eso, mis queridos hermanos, yo los quiero invitar al quirófano. Los quiero invitar a sanar, a cerrar ciclos. Alguien me prestó esto y dije, me niego a ponerme a bombón en la cabeza. No, arrepiéntase. Salmo 147, versículo 3. Para cuando hay cosas inconclusas. Oh, sí, pero eso está como pequeño. Ay, Jesús. Espere, déjeme que yo me voy a vestir hoy de cirujano. Salmos, ayúdenme con Salmos, por favor. Ahí. Eso es, gracias. Cuando Dios ve estas actitudes en nosotros, no, esto no me queda. Natalia muy flaquita, man. Déjeme así nomás. Salmos. Él sana. Ahora sí, ¿sí? Él sana a los quebrantados de corazón. Y Él venda tus heridas. Ezequiel 36, 26. Medio ridículo, ¿verdad? Pero todo valga. Ezequiel 36, 26. Estuviste sobre nuestras espaldas. Me confunden. 36, 26. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Le cuento algo porque aquí en la iglesia pasan muchas cosas que usted ni sabe. Empezando el año, tuve en mi oficina un muchacho muy amado. Y después de un tiempo de ministración tremendo, Dios empezó a revelarle cosas que iban a pasar. Y entre esas palabras proféticas que recibimos en esa visión, que yo creo que es de Dios, él veía ángeles pequeñitos, decía la visión, trayendo regalos. Y decía él mientras veía la visión que hay gente que no podía coger el regalo, pero los que creían y respondían a la palabra, cogían el regalo y abrían el regalo que el ángel traía. Y en la caja había un corazón nuevo. Como Dios mudándole el corazón a la gente. Y después de mudar el corazón, se venía un avivamiento tremendo para esta casa. Porque dice Mateo que los limpios de corazón verán a Dios. Así que todo el mundo tiene que pasar por el quirófano. Algunos necesitarán que Dios limpie, algunos necesitarán que Dios les abra el corazón y los opere, o algunos necesitarán literal un trasplante. Pero no puedes entrar y seguir tu vida con cosas inconclusas. Así que, iglesia, si usted quiere ir a otro nivel, quiero invitarlo al quirófano. Quiero invitarlo a que hoy en el altar
deje cosas inconclusas. ¿Qué hay de inconcluso en tu vida? ¿Qué herida le echaste tierra y seguiste tu vida como si nada? ¿Qué traición pasó hace 30, 40 años y hoy no has podido sanar y restaurar? ¿Qué pasó con ese trauma, esa cosa fea que viviste, que hoy tienes la oportunidad de rehacer tu vida y no eres capaz? ¿Quién te robó y se te llevó la confianza? ¿Qué hay de inconcluso que tu personalidad es así, rara, arrogante, desafiante o desconfiada? Si hoy no entras al quirófano, un día te vas a convertir en el monstruo que tanto odias. Esta es una mañana para entrar al quirófano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie.